Hoy vamos a hacer una comparativa de todo el proceso relacionado con la compra de una vivienda a día de hoy comparado con 2006. Analizaremos qué han pasado con los tipos de interés, cuáles son las bonificaciones que dan los bancos ahora, por qué no daban antes, cuáles eran los porcentajes de financiación. Veremos las diferencias respecto a la percepción de la gente con la economía. Y concluiremos analizando la toma de decisiones a día de hoy versus 2006. Bienvenidos de nuevo episodio de Ya Real Estate, en este caso número 11, finales de agosto, pasando calor y de vuelta de vacaciones. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pasando calor como todos, pero de vuelta, no paramos, episodio número 11 ya, y con ganas de hacer este episodio que es algo distinto al resto. La verdad es que sí, porque hasta ahora siempre lo que hacemos es recoger información de las últimas noticias que han pasado. En este caso, como agosto en España se para todo y hay poquitas noticias y poca información. Es como si el país parase a nivel laboral. Sí, había un parón. Pero la verdad es que, bueno, yo creo que tenemos un tema interesante. Al final, pues el día a día también, es lo que decimos, siempre intentamos explicar qué hacemos el día a día. Como ya hemos avanzado en algún otro episodio, tú acabas de comprar vivienda. Eso es. ¿No? Entonces hemos creído que podría ser interesante pues el comparar el que tú hayas comprado ahora una vivienda con cuando yo compré en su momento en el año 2006. ¿no? Y todo esto viene a raíz que estando en vacaciones vimos un reel, que es este que vamos a poner ahora. Lo vemos en un segundo, ya veréis, es muy cortito. Fíjese qué calidad y mi carro lleno por solo 30 euros. A partir de mañana lunes, piña fresca natural de Centroamérica un 42% más barato, 69 céntimos el kilo. Y copa de chocolate con nata un 29% más barato, solo 12 céntimos. Es un anuncio de supermercados Lidl. Eso es. Que lo emitieron en el año 2007. Y bueno, y ahí pues se ve muy bien cuál es la comparativa de precios de entonces a lo que ahora, porque había una copa de café con nata. Sí, como con nata, estos de postre que valía 12 céntimos. 12 céntimos, claro, a día de hoy seguramente. No existen las cosas de menos de 50 céntimos. No existen. Yo no sé lo que podría valer eso ahora, pero es muy probable que quizá el triple. Sí, ahora seguramente 4 te cuesten €1,70 o algo así, mucho más del triple, mucho más. Exacto. Con lo cual, bueno, pues comparar eso. Vamos a traerlo a nuestro sector, ¿no? Exacto, lo traemos al tema de vivienda. Sabemos que los precios de todo, alimentos y tal, el carro de la compra, pues ha subido muchísimo, pero bueno, aparte de eso, pues ¿qué ha cambiado en el mundo a la hora de tomar decisiones para comprar, ¿no? Eso es, y hemos hecho una serie de preguntas, hemos hecho 5 preguntas generales con varios tipos. Vamos a tocar desde que decidimos comprar una vivienda, en plan, cuáles eran las aspiraciones, qué es lo que queríamos hacer con esa compra, desde los tipos de interés que nos dará el banco, cómo eran las condiciones, qué se hacía antes, qué no se hace ahora, y luego, eso ya será más para tu parte, qué cambiaría de la experiencia de comprar. Yo apenas he vivido en la casa. Bueno, pero estás ya al 90% del proceso de compra, ¿no? La verdad es que estás ya haciendo alguna pequeña reforma para poder entrar a vivir, pero el proceso ya has lo firmado. que es la experiencia de, digamos, hipoteca, banco, tasación, etcétera, etcétera, todo eso podremos comentarlo y contrastarlo bien. Pues si te parece, empezamos, porque yo ahora lo que te diría, y bueno, pues vamos a hacer varias preguntas. Sí. Tú ahora acabas de comprar vivienda y la pregunta sería ¿por qué has decidido comprar y no alquilar, ¿no? Vale, a ver, yo siempre, siempre no. Hubo una época, rollo 2022, que me empecé a interesar por el tema de inversión y yo también siempre había escuchado, mi familia también se ha dedicado siempre al sector inmobiliario y siempre he escuchado que España es un país de propietarios, alquilar es tirar el dinero y siempre creo que si tú sabes dónde vas a vivir, dónde tienes el trabajo y tal, siempre la mayoría de los casos será mejor opción comprar. Y más o menos la motivación de compra fue esa. Yo y mi pareja decimos, pagar un alquiler es muy alto. Además, en la zona donde vivo yo, en Torredembarra, no hay ningún piso de alquiler. Tú entras en Idealista y no hay ningún piso. Cero, literalmente. Cero. Hay a lo mejor 10, pero son turísticos. O sea, alquiler normal de larga estancia no existe allí. Entonces dijimos... Pero eso querría decir que te has visto obligado o que ha sido una decisión No, pero yo, aunque hubiese alquiler, yo hubiese querido comprar. Porque estamos hablando de que un alquiler puede estar en los 600, 700 euros y allí hay casas y pisos pues de 180, 140, 200. Es decir, 1.000 euros de compra, ¿te refieres? 140. Sí, de compra, correcto. 140.000 euros de compra. Y los alquileres rondar 600, 700 y con la hipoteca se te queda en o igual o mucho o menos, que sea inferior. Y entonces el tener el pensamiento,
dentro de 30 años también tendré una casa, que yo lo hice pensando en que esa sería una primera casa, que luego me iría una más grande, esa la alquilaré, pero bueno, en el peor de los casos yo tendría una vivienda. Y esa fue la motivación. Interrumpimos un segundo el podcast para deciros que hemos lanzado una newsletter totalmente gratuita. Donde recibiréis, en este caso, semanalmente las principales noticias inmobiliarias actualizadas. Información adicional sobre hipotecas, impuestos, etcétera. Y si sois de nuestra zona, seréis los primeros en enteraros sobre pisos en alquiler y viviendas nuevas que salgan a la venta. Como siempre, si tenéis alguna idea de la que debamos tratar en el newsletter, nos lo dejáis en comentarios. Y ahora seguimos con el podcast. Yo creo que ahora, cuando estás explicando esto, yo creo que una de las cosas que ha cambiado quizá es el tema de las costumbres, la cultura, ¿no? Claro. Yo en aquel entonces, lo que veo la diferencia con ahora es que antiguamente, cuando yo compré vivienda, yo me casé 2002. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? En aquella época, la gran mayoría de parejas pues seguíamos el protocolo que era culturalmente habitual, ¿no? Que era, bueno, pues tenías tu pareja, estabas pues X tiempo pues de novios, entonces los objetivos todo el mundo tenía los mismos, ¿no? Pues oye, nos vamos a casar, entonces preparabas la boda. Vale. Ahora la gente no se casa, un porcentaje muy bajo, ¿no? Pero en aquel entonces nos casábamos prácticamente todos. Vale. Entonces, claro, eran los objetivos y el plan que establecido que había que cumplir, ¿no? Organizar la boda, casarse, entonces una vez te casabas, mirar de ahorrar durante un tiempo para poder comprarse una vivienda, o en el caso de que no hubieras podido ahorrar antes, pues ya casarte habiendo comprado la vivienda. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poco lo que hice yo, ¿no? Porque tu objetivo de compra en el 2006 y lo que te decía tu ambiente, ¿cómo era en ese momento para hacer el contraste con ahora? ¿Era similar? Era similar, sí. La verdad es que, bueno, nosotros siempre nos decían que alquilar era tirar dinero, entonces siempre era, bueno, pues si compras una vivienda, pues todo te tenías que hipotecar, pues todo lo que te cuesta la hipoteca es un ahorro que sabes que el día que te jubiles, pues no tendrás que pagar un alquiler, ¿no? Entonces, pues ha sido un tema de inversión, además, pues sobre todo mirando de cara a futuro, no tener que pagar un alquiler, ¿no? Vale, y a nivel ahora de lo que es el mercado, por ejemplo, a día de hoy, 2024, podéis mirar los otros 10 podcasts que tenemos que hablamos de cómo está el mercado. Sabemos que ahora hay muchísima gente que demanda pisos y no hay oferta. Hay escasez de Es decir, productos, sí. hay un desequilibrio muy grande. Claro. A nivel de viviendas hay poca obra nueva en comparación a la segunda obra nueva que hay, a la segunda mano que no se hacen viviendas. Y ahora mismo pues hay noticias que se habla de burbuja inmobiliaria, que los precios están muy altos y tal. Más o menos es lo que sabemos a día de hoy. Pero para meternos como en el papel de una persona que comprase en 2007, ¿cómo eran las sensaciones del mercado? ¿Había un desequilibrio? ¿No? La verdad es que no, porque en aquel momento, bueno, fue en el 2008 fue cuando hubo el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. ¿Tú compraste antes? Yo 2006, sí, la mejor época de todas. En 2006 yo compré, entonces claro, en aquella época no había sensación de burbuja porque era toda alegría, había una sensación de bonanza económica. Vale. Se estaba haciendo muchísima obra nueva, o sea, yo creo que es la época que más se ha construido por toda esta zona y yo creo que en toda España. Y la verdad es que cuando te ponías a buscar vivienda no había sensación de escasez, no había las prisas que hay ahora, que cuando hay algo que te gusta lo quieres cerrar porque sabes que es muy probable que te lo quiten, ¿no? En aquel momento, al haber tanta obra nueva y tal, pues había donde escoger. De hecho, yo compré obra nueva, ¿no? Había mucha gente que compraba sobre planos, yo compré también sobre planos, me equivoqué y luego ya hablaremos. Pero sí que es verdad que en aquella época no había, al contrario, bueno, todo venía determinado por los bancos, entidades financieras que eran todo facilidades, no ponían ninguna pega. Estaba muy equilibrado, ¿no? Allí. O sea, sí. No es como ahora que hay mucha demanda, poca oferta. La sensación no era de que estuviera desequilibrado. Es decir, Eso no si yo quiero comprar, claro, no tenía problema en encontrar. Piensa que también es verdad que yo ahora lo veo desde la perspectiva que me dedico al sector y que estoy muy pendiente de los datos y sé cómo está el mercado. En aquel momento yo no me dedicaba y tampoco no sabía exactamente si había mucho desequilibrio, pero en general no había la sensación de que no. O sea, tú, cuando tenías previsto comprar, pues salías al mercado, empezabas a mirar y no tenías sensación de que hubiera poco producto. Y es verdad también que esto me lo comentaban mis padres, que en esa época
todo el mundo se atrevía a ser promotor. Digamos, había muchas obras nuevas de gente, bueno, una pequeña persona que hacía, yo qué sé, 5 pisos, 6 pisos. O sea, había mucha facilidad. Bueno, había mucha facilidad y de hecho hubo muchísima gente, pero es que pequeños promotores que en muy pocos años se convirtieron en muy grandes promotores. O sea, porque yo me acuerdo que empezaban haciendo un bloque bueno, pues una casa, gente que se dedicaba a la obra y que llevan muchos años en el sector, que se atrevían pues a coger una casa pequeña, la tiraban al suelo, hacían 4 pisos ahí, entonces de esos 4 ya pasaban a hacer 8, de 8 a 16, y hubo mucha gente que acabó haciendo auténticos bloques de 50, 60 pisos, que en muy pocos años pues se convertían en grandes promotores. No sé si era 2006 o era incluso antes, que se hacían obras nuevas de decir, los que trabajaban en la agencia, decir, hoy vamos a tal sitio que vamos a vender, y eran directamente con reservas y va pasando uno detrás del otro. Sí. A nivel de mercado y comparación estamos hablando en de la obra algo... nueva se ponía, había una oficina con un piso muestra y allí se ponían y... Lo típico que sale, por ejemplo, en la que se avecina, ¿no? Del piso piloto que van viendo... Sí, y entraba la gente y tal cual iban viendo y allí mismo firmaban las reservas y tanto. Yo Bloques. recuerdo que a nivel notarías era una locura. Yo en 2006-2007 ibas a notaría a hacer cualquier gestión y siempre las notarías estaban a tope de gente y había un movimiento de firmas de compraventas que era alucinante, ¿eh? O sea, vamos a hablar de esto. O sea, ¿cuánto tiempo te llevó a ti encontrar la casa? a mí la verdad es que poco. Yo estuve buscando cuando decidimos de comprar. Nosotros estuvimos viviendo un tiempo en un piso de mis padres y entonces cuando decidimos comprar empezamos a mirar y yo creo que yo creo que fueron en un par o 3 de meses compramos. En 3 meses. Sí, Vale. sí. Para hacer la comparativa con ahora, yo llevo un año más o menos, 1 año, 2 meses para encontrar el piso o la casa. Al haber menos producto, pues claro, cuesta más, ¿no? En aquel entonces era, si tenías los números claros y tal y disponías del capital inicial para hacer la entrada, en poco tiempo podías decidir. Es decir, no te quitaron ninguna vivienda, alguien se te adelantó, ni nada. La verdad es que en ese momento no, que va. De hecho, yo la promoción donde compré, que era obra nueva, se quedaron al final, les pilló el toro en 2008 y se quedaron varias casas por hacer, porque no, bueno, pues porque les pilló el crash. O sea, es que 3 meses y ya tener la casa que además tú querías. Claro. Ujú. Yo, para que te das una idea, fue el año y algo, y me quitaron por el camino 2 que vi. Que ahora viéndolas así dije, doy gracias que me las quitasen, ¿no? Claro. Pero sí, se me adelantaron pues dos personas. Una de las cosas que veo ahora, que claro, tú has estado mirando y he visto que has estado mirando, cuando has estado mirando, ¿qué has visto? ¿Obra nueva o segunda mano? No había ninguna posibilidad de que comprase obra nueva. ¿Pero por qué? el precio. ¿Por el precio o Sí. porque no había? Por el precio. La comparación, por ejemplo, los pisos de allí donde yo estaba mirando, que era la zona de Torredembarra, el metro cuadrado estábamos hablando de una barbaridad. Es decir, 170, 180 tenías una obra nueva, pero claro, es una obra nueva de 2 habitaciones dobles, que lo de dobles se coge con pinzas, ¿no? Salón con la cocina abierta, muy pocos metros. A lo mejor el metro cuadrado te digo que salía a 2.300, 2.400 en Torredembarra. Para los que no sepan qué es Torredembarra, está a 15 minutos de Tarragona, que no estamos ni en capital, como podría ser Barcelona, Málaga, cosas así, ¿vale? Y por el precio era muy caro, entonces por el presupuesto también, que estábamos máximo 165, 170, pues tuvimos que ir a una segunda mano. Y cambiando ahora de tema y pasando un poco al tema de financiación, entiendo que tú has pedido hipoteca, ¿no? También por comparar con aquel entonces. Tú también pediste... Yo pedí también financiación bancaria, sí que es verdad. ¿Y cómo lo has tenido? ¿Lo has tenido complicado? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? A ver, el banco no me ha puesto ninguna pega. Nosotros siempre ha estado predispuesto. Yo lo hice con la Caixa. Siempre he estado en la Caixa, bueno, como tienen supongo todos los datos. No tenemos patrocinadores, que quede claro. Si quieren patrocinarnos, que nos patrocinen. Y lo cerré bien con la Caixa y me dieron el 90%.
al 2,6 tipo fijo con vinculaciones. Pero entiendo que sí que te han mirado muy mucho, pues que no te endeudes un porcentaje Correcto. superior al 30%. 30-35 máximo, te decía. Vale, yo creo que esa es la gran diferencia de hoy con lo que pasaba en aquel entonces, 2000 en aquellos años. No existía esto del 35%. Bueno, yo la verdad es que yo no me acuerdo si a mí me miraron esto. Al dedillo no. Yo no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo que es que lo que me acuerdo de aquella época, sobre todo, es el cambio con ahora, es el tema de las tasaciones. Porque en aquel entonces se decía, y era generalizado, que en la hipoteca de la casa te metías la casa, metías el coche y metías las vacaciones del año. Entonces la gente pedía una hipoteca, sobredimensionaba la hipoteca, que entiendo que por tasación. Yo es que ya te digo, no lo recuerdo, pero entiendo que es la única manera, que si ibas a comprar un inmueble que valía 300, te lo tasaban en 360 y claro, y con ese dinero pues se compraban el coche, pagaban las vacaciones y compraban la casa. Y luego ya la cuota de hipoteca que quedaba, como los tipos de interés también eran muy bajos, pues la gente lo iba pagando poco a poco, ¿no? Pero y es la gran diferencia que lo que veo con ahora, que ahora se lo miran muy mucho, las tasaciones son bastante miradas. De hecho, hemos tenido la semana pasada una tasación que ha sido muy milimétrica, muy justa. Y eso se mira ahora muy mucho con la diferencia de que pasaba antes, ¿no? Bueno, es decir, que al final es lo que comentamos creo que en un podcast de por qué no estamos en una burbuja ahora y antes sí, y bueno, era eso, el sobreendeudamiento que ofrecían los bancos, debido a que no había una regulación, ¿no? Que esto del 35%, pues bueno, si te endeudas un 60%, que seguramente en casos pasó muy altos. Bueno, de ahí luego pues sacaron varias leyes para que no volviera a pasar, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento, o sea, la gente se endeudaba muchísimo, ¿no? Y no tenía miedo a luego hacer el frente a una hipoteca. También es verdad porque decimos, porque los salarios en aquel entonces había mucha gente que se ganaba muy bien la vida, ¿no? Y allí, tema de... Porque esto de... Yo tenía, por lo que he leído, lo que he estudiado, que esto del 35% no existía. Entonces, es el 80% que te financia el banco. Eso lo llevaban a rajatabla, pero claro, como ponían la tasación que les daba la gana, te daban el 80%, pero claro, si te dan el 80% de 400.000, es como si te diesen un 100 en muchos casos. Exacto, sí. Claro, tú comprabas probablemente podías comprar por cero, porque te metías el ITP, los impuestos y las vacaciones y un coche, ¿no? Exacto. Algo que me decían también, lo de los Porsche Cayenne, que habían un montón. Claro. ¿no? Habían Porsche Cayenne, que es cuando salieron en aquella época, o los BMWs X5 en aquella época. Yo recuerdo que había muchísimos coches de alta gama por la calle porque la gente pues, se podía permitir tener la vivienda, el coche, que luego ya te digo, a lo mejor el coche lo pagarán en 20 años o 25 años, pero que en aquel entonces había muchísimos coches de alta gama. Y tema vinculaciones y bonificaciones, porque yo, por ejemplo, cerré para coger un 2,6, yo bonifiqué con nóminas y bueno, la domiciliación del banco, con el seguro del hogar. Estás hablando de tipo de interés fijo. Fijo. Eso es otra de las diferencias, que ahora lo hablaremos. Vale. Pues fue el seguro del hogar, seguro de vida de uno de los dos y la alarma. Y con eso me puntuaban un punto. Que luego haces los números. ¿Te puntuaban? ¿Qué quiere decir te puntuaban? O sea, que te bonificaban con un 1%. O sea, la Caixa te... Un 0,1%. No. Un 1%. O sea, un 1%. La Caixa a mí me daba una hipoteca de un 3,6. Ajá. Y tengo máximo un punto de bonificación. Que ese punto está compuesto por las 4 cosas que he mencionado. Entonces, tú haces los números y, por ejemplo, las nóminas lo tienes de por sí, que es un 0,35 que te regalan, ¿vale? Luego otro 0,35 es el seguro del hogar, que también es obligatorio por ley si tienes hipoteca, con lo cual te sale a cuenta. Y luego tienes eso es un 0,35, o sea, me resta un 0,30, que eso es lo opcional, digamos, que es el seguro de la vida de una persona, que bueno, pues lo cogimos porque soy autónomo y yo tengo menos protección que un asalariado y lo tengo yo y tenemos la bonificación. Y luego la alarma, que eso es lo opcional, que ahí sí que te sale a pagar más porque te sale mucho mejor no contratar la alarma y pagar ese diferencial de tipo de interés, pero bueno, lo coges por decisión propia, si me la ocupan, que tengo la facilidad que me saltaría la alarma, ¿no? Entonces, ¿eso se llevaba antes? ¿Existían este tipo de vinculaciones? Yo la verdad es que yo no me acuerdo, no recuerdo que en aquel momento. Sí que es verdad que mi caso era un poco especial, bueno, porque mi pareja se dedica y trabaja
en banca, ¿no? Entonces yo no, también es verdad que lo gestionó todo ella y yo no recuerdo si me pedían vinculaciones para bajarme el tipo de interés. Lo que sí recuerdo es que en aquel entonces solo se hacía, o si existía no se hablaba el tipo fijo. Los tipos de interés estaban muy bajos, más o menos como pueden estar ahora aproximadamente, ¿vale? O sea, el tipo de interés estaba más o menos por ahí. Como ahora. Sí, vale. como ahora. Entonces sí que los porcentajes eran aproximadamente lo que se está pagando ahora, pero no recuerdo de si... yo creo que sí, que tenías que tener la nómina y a lo mejor el seguro del hogar, pero no recuerdo nada más. Lo que sí se discutía en aquella época a nivel de hipoteca no era tanto si era fijo o variable, que todo el mundo lo hacía variable, no se hablaba del tipo fijo, ¿vale? Y de hecho yo la tengo en variable, sino respecto a qué índice se hacía la hipoteca. Uno era el Euribor y el otro era el IRPH, ¿vale? Que este tipo de interés al final se anuló y ahora no se hace y solo se hace a través del Euribor, ¿no? ¿Vale? Pero en aquel momento se decidía por uno o por el otro. No me preguntes porque no recuerdo exactamente el IRPH en qué consistía, pero la decisión era entre esos dos, no si era variable o fija. Este del IRPH es lo que decía yo, de los juicios que han habido Exacto. por la vinculación a ese tipo de hipotecas. Exacto. Que de hecho yo conozco y sigo a una chica que se llama Eli de Ferrari, que es una influencer que habla de todo el tema de banca. Que de hecho, si necesitáis algo relacionado, que estáis con el tema del IRPH, que os han demandado de alguna cosa, os han estafado, contactad con ella porque ella lo soluciona esto. Y era vinculado a eso, que era algo que era ilegal, que no se explicaba, que allí supongo que iba, sí, te doy el 100, pero vinculado al IRPH, firmas y ya está. Y luego, cuando ha pasado lo que ha pasado, es cuando han habido las Bueno, ahora, por ejemplo, también consecuencias. sacaron el tema de que ahora tienen que la gente que pide una hipoteca pues tiene que ir a firmar el FEIN, ¿no? Que dar fe el notario te explique exactamente qué condiciones estás firmando y si estás de acuerdo o no. Y si estás de acuerdo o no y seas plenamente consciente de lo que firmas. Antiguamente esto no era así. Directamente firmabas y te ponían lo que te ponían delante. Y ya te digo, la alegría era tal que nadie se cuestionaba absolutamente nada. Claro, para hacer la diferencia, o sea, yo ahora he ido al banco, me han pedido, 75.000 cosas porque soy autónomo. De mi pareja, que ella es asalariada, le han pedido últimas nóminas, vida laboral, una cosa que no me acuerdo cómo se llama, un modelo que era del IRPF, por lo de la renta. Y con eso nos han mirado bien lo del 35%. En nuestro caso no había problema porque la casa que hemos comprado era mucho menos de lo que podíamos permitirnos, ¿no? Luego me han ofrecido hipoteca fija, mixta y variable. Que la mixta, ahora me dirás que ni debería existir. No. Y luego yo he firmado una FEIN y he ido a notario. Para ponerlo en contexto, ¿tú qué hiciste? No, pues yo en aquel momento, pues eso, el banco sí que nos pedía las nóminas, ¿vale? Evidentemente. Pero es que no te pedía nada más. Nóminas y notario. Y ya está, y nos íbamos a notaría, firmábamos y andando. O sea, y a nivel de ahorro, desde que decidís comprar una vivienda hasta que dais el paso, ¿cuánto tiempo tardasteis en ahorrar? Para hacer la comparativa de nosotros 2006. Nosotros estuvimos 4 años ahorrando para poder comprar vivienda. ¿Vale? Sí que es verdad que nosotros teníamos la suerte que pudimos vivir durante esos 4 años en una vivienda que era de mis padres y que no teníamos que pagar un alquiler. Entonces, claro, ahí pudimos ahorrar bastante. Trabajando los dos y sin niños, sin familia y tal, pues claro, en aquel momento se podía ahorrar y se podía vivir. O sea, sí que es verdad que, hoy en día tenemos muchísimos gastos añadidos que entonces no teníamos, pero bueno, que se podía vivir bien y salir con los amigos fines de semana y hacer de vez en cuando alguna salida o algún viaje, pero a la vez se podía también ahorrar, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, yo tuve la gran suerte que pude vivir durante un tiempo en el piso que era de mis padres, ¿no? Pues ahí ahorramos durante 4 años y además de eso luego también, que ahora también pasa, pero en aquel momento también pues tuvimos la ayuda de familiares para poder dar esa entrada, ¿no? Y por eso podíamos permitirnos pues poder acceder a una vivienda, a una casa unifamiliar en vez de que fuera un piso, ¿no? Pero bueno, básicamente todo el mundo estaba en la misma situación que nosotros, pues durante un tiempo estabas viviendo juntos o no viviendo, pero ibas ahorrando en pareja y dabas una entrada y los padres que han podido, que buenamente podían, pues también nos echaban una mano. ¿Y tuviste, por ejemplo, reducir gastos, hacer sacrificios y tal? No, ¿no? En aquella época, la verdad es que no. Se podía, sí que es verdad que yo me considero una persona privilegiada, tanto yo como mi mujer,
porque bueno, hemos tenido trabajo desde que Eso te iba a salimos decir, temas sueldos para hacer comparación. Claro, nosotros en aquel momento nos ganábamos la vida bien. Mi mujer también acabó carrera y empezó ya una entidad financiera a trabajar, y yo en aquel momento pues teníamos empresa propia y me ganaba bien la vida. Bueno, sí que es verdad que viajaba muchísimo, Ujú. pero nos ganábamos bien la vida, entonces nos podíamos permitir ahorrar bastante dinero mensual, ¿no? Yo, para hacer la comparativa, tardamos en ahorrar más o menos esto también. 3 años y medio, 4, ¿vale? Desde que empezamos. Entre los dos dijimos, a partir de ahora vamos a apartar el dinero como si estuviésemos viviendo Ujú. de hipoteca. Y eso lo hicimos. Y lo hicimos durante 2 años y medio o así, pero se presentó la oportunidad y tiramos de ahorros. O sea, yo calculo que hubiésemos tardado eso unos 4 años también aproximadamente. Ujú. Yo creo que ahora es la gran diferencia. En aquel entonces Claro. prácticamente todo el mundo se podía permitir o iba ahorrando para poder comprar una vivienda. Ujú. Ahora el que lo hace es porque se plantea una estrategia de entrada, Claro. que es lo que yo creo que tú has hecho muy bien, ¿no? Es Que es lo que que, oye, yo tengo un objetivo, pues me planteo qué estrategia tengo que hacer para conseguir ese objetivo, y el que lo piensa, pues bueno, puede acceder, pero es que si no lo tienes premeditado con varios años de antelación, Claro. hoy en día es imposible, porque volvemos a lo mismo que ya hemos dicho en otros episodios. No existe la cultura del ahorro, Eso es. que es un reel que se nos ha hecho viral, pero es que es así, es que Es la no verdad. hay cultura de ahorro. Entonces, o te lo planteas y bueno, es como... Dices, voy a hacer esto Es o como no el que lo- dice, oye, me tengo que adelgazar 20 kilos, pues tengo que hacer, tomar acciones durante X tiempo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Claro, sí que es verdad que lo hicimos viviendo ambos pues, con nuestros padres, Ujú. que eso, bueno, pues tu capacidad de ahorro aumenta, Claro. aumenta más y puedes Ujú. hacerlo. Ujú. Y tema de ahorro, pues en nuestro caso no nos prestaron. Ujú. Y a nivel de hacer sacrificios, ¿tuvimos que hacer sacrificios? Sí. Ujú. O sea, yo sí que es verdad, tanto mi pareja como yo somos ahorradores, y sí que si te comparas con el alrededor, pues a lo mejor no nos pegamos viajes de ir, yo qué Ujú. sé, a sitios extra, yo qué sé, Bali, pegarte una semana en un sitio u otro. En vez de irte ahí, pues a lo mejor me voy al interior de España, en un Airbnb de estos, Ajá. y voy a la montaña, al parque natural que hay por aquí. Ujú. Sí que a nivel de gastos, pues no somos personas que, digamos, consumamos tanto como yo creo que consume la media de lo que se hace a día de hoy. Entonces, sí que creo que a día de hoy, lo que tú dices, para ahorrar te tienes como que mentalizar. Ujú. Ujú. Sí, sí. ¿Y qué más? Ayudas. ITP, bonificación del ITP, avalico, hipotecas al 90%, facilidades de los bancos. ¿Eso existía antes? Siendo sincero, yo no lo recuerdo. Yo no recuerdo si había bonificaciones o no para jóvenes y tal. Diría que no. Pero la verdad es que ahí me pillas, porque yo no recuerdo si nos acogimos a algún... Yo he estado algún tipo- investigando Ajá, y no existía este tipo de cosas. Ajá, ujú. Sí que existía lo del ITP, ujú. pero por ejemplo, ¿Lo del ITP a qué te refieres? la bonificación del pasar Para al. jóvenes. En este caso, por ejemplo, en Cataluña es un 10%, te lo Claro. reducen a. Yo, claro, yo como compré obra nueva, Tú tienes IVA. IVA por IVA, no había ITP. Claro, Ujú. pero por ejemplo, sí que he investigado ayudas y no habían, pues esto que dan ahora del 90%, el avalico, pero sí que es verdad que no lo había porque Claro, como nadie las lo tasaciones, necesitaba. claro, no lo necesitaban, porque como las tasaciones estaban sobrevaloradas, pues entonces ya daba igual. O sea, ahí está el problema. Y bueno, esto sería un poco lo que es la comparativa de las diferencias que hay en 2024 comparándolo con comprar en 2026. Ujú. Ahora- No, 2024, 2006. 2006, perdón. Ah, ujú. Ahora vamos a pasar a un apartado que aquí solo vas a responder tú, porque yo no voy a aportar nada aquí. Ajá. Habiendo ya pasado tiempo, que ha Ujú. pasado, Ujú. ¿elegirías, qué harías diferente, ¿vale? Vale. Vamos a hacer 3 preguntas. Sí. ¿Elegirías otro tipo de hipoteca? ¿Tú cambiarías de variable A fijo, fija? sí. Vale. Sí. ¿Comprarías otro tipo de casa? Sí. Sí, sí, pero ¿qué pasa? Pero esto se puede justificar. Sí que es verdad que yo en su momento, cuando compras con alrededor de los 30 años, Ajá. no piensas tanto a futuro, ¿vale? Entonces sí que es verdad que yo compré una vivienda. Sí que es verdad que me equivoqué a la hora de comprarla sobre planos. Vale. Porque luego, pues en aquel momento también había mucho pillaje, y entonces cuando eres inexperto, yo lo que recomiendo a todo el mundo es que si compra una vivienda sobre planos, ya sea piso, sea vivienda unifamiliar, sobre todo si es vivienda unifamiliar, pero sí, porque bueno, el piso al final, sobre los planos poco puede cambiar, ¿no? Pero en viviendas unifamiliares sí que es verdad que hay que tener un poco de conocimiento, hay que saber un poco qué es, estar rodeado de gente que entienda,
porque ahí te pueden engañar muy fácilmente, ¿no? Vale. Como a mí me pasó, ¿eh? Entonces, bueno, yo no volvería. Con la edad, ahora mismo sí que me atrevería a comprar una vivienda sobre planos. Pero porque Claro. ya tengo una experiencia, porque ya sé cómo funciona, pero aquel entonces yo creo que me equivoqué, ¿no? Y en estos errores que tú dices, Sí. que al final son errores, Ujú. ¿qué consejos le darías a alguien que quiere comprar a día de hoy? Bueno, yo sobre todo, si tiene que comprar una vivienda, claro, pero ya independientemente de aquella situación, si tiene que pedir hipoteca, que sea tipo fijo ahora mismo, porque así va a contar con el resto de los años, va a saber exactamente qué es lo que va a tener de coste todos los meses de hipoteca. Estar pendiente de una variación de tipo de interés parece una chorrada, pero hace un año y pico muchas familias vimos un aumento de hipoteca bastante importante cuando subieron los tipos. Y parece que es una tontería, pero se te puede doblar Sí, el sí. coste mensual de la hipoteca. Y eso para muchas familias ha sido un problema. Entonces yo iría siempre a tipo fijo. Después, si vas a comprar sobre plano, tener conocimiento y tener gente alrededor, si tú no lo sabes, gente alrededor que sepa del tema y que te pueda aconsejar y que exija que lo que se pone en memoria de calidades, en Luego. acabados, etcétera, que luego cuando se acabe que esté. Y no decir, esto es una tontería, no pasa nada. No, porque luego a la larga las cosas que se tienen que reparar o cambiar o tal, cuesta mucho dinero, ¿vale? Y ya está, básicamente eso. Claro, también es verdad que dices, bueno, espérate, no espérate, depende de la necesidad de la persona. Si tiene que comprar, pues, Claro. pues tiene que comprar, no hay más. Yo aquí quiero hacer dos apuntes, dos cosas que he pensado que no le veo mucho sentido. Primero, las dos van con el tipo de interés variable, ¿vale? La primera de ellas es si antes, porque era antes, no estaba regulado y tal, ¿vale? Ujú, Pero la primera es, cuando te dan una hipoteca variable, ujú. a ti te miran pues tu solvencia, el 35% del que hablamos. Pero cuando Ya sé por dónde vas. sube el Euribor y te Claro. sube la hipoteca, te pasa ese 35% y si te pasa ese 35% es porque se ha demostrado que pues, a nivel familiar tendrás problemas para hacer frente a la hipoteca porque no podrás pues, pagar el agua, pagar la luz, pagar la comida, ¿no? Ujú. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo del banco financiándote a ti a una hipoteca variable si él sabe que puede haber un momento en que si suben los tipos de interés pues puedes tener dificultades para afrontar el pago de la hipoteca? Con lo cual, ¿cuál es su objetivo? ¿Quedarse con la casa? La verdad es que la respuesta a esa pregunta yo no la sé, porque las estrategias de entidades que no lo financieras entiendo. desde altos niveles no sé cuáles son, pero sí que es verdad que no tiene demasiado sentido. Pero también es verdad que prever todo lo que ha podido pasar a 20 años vista es imposible. No hay economista que sepa preverlo, ¿no? Por eso, si no lo sabes, ¿por qué lo No, ofreces? es verdad, no tiene ningún sentido. O sea, Claro. el sentido tendría, oye, pues si este señor a día de hoy tiene unos ingresos tal, pues puede afrontar una hipoteca tal. Claro. No, o sea, y sí que es verdad que puedes contar que, bueno, pues con los años, el paso de los años, pues el IPC puede Está aumentar el demostrado que no. salario. Claro, pero es que, claro, luego los salarios han subido al mismo nivel que han subido los precios del carro de la compra. Claro, esa es otra. Claro, pero tener toda esa previsión a nivel macroeconómico es imposible que nadie lo sepa. No, claro, ¿quién diría que a día de hoy, o sea, por ejemplo, 2006, y basándonos en esto, 2006, yo sé que la vivienda que yo compré en 2006 la compré a un precio que a día de hoy, 2024, estamos ahí, ¿eh? De hecho, tenemos los gráficos aquí, os los pongo en pantalla. El metro cuadrado vale exactamente lo mismo a día de hoy que en 2006. Claro, muy diferente fue el que compró en 2010-2011. Ahí está. ¿Sabes? Ahí sí que le ha aumentado. Claro, ahí sí que ha aumentado, pero es que, claro, es que esto no lo puedes saber. Claro, yo tengo un amigo, un conocido, que el tío me dice que él compró un piso de 2 habitaciones, 70 metros cuadrados, en el 2007, que luego compró, ese piso lo compró al mismo precio que al cabo de 5 años compró una casa unifamiliar con jardín y piscina. Claro. Claro, yo me decía, es que con aquel piso hice un negocio que de mierda porque porque bueno, lo pagué carísimo, pero bueno, luego es verdad que luego lo compensó porque compró una casa unifamiliar con piscina y bueno, y ahí tuvo suerte que lo ha podido compensar. Claro. También es verdad que ha habido gente que luego no ha podido, que en su momento se atrapó ahí en 2006-2007 y de ahí no ha podido salir. Claro. ¿Vale? Yo creo que en esos puntos
sí que se vio que hubo una mala administración a nivel bancario, a nivel de Estado. Hasta el punto de que ofrecían muchísimo, yo recuerdo, y esto también lo hemos comentado alguna vez, las hipotecas puente, que en aquel momento se estilaba Eso muchísimo. No sé lo que es una hipoteca Bueno, tú puente. tenías tu piso y te querías comprar una casa y antes de haber vendido tu piso, hipotecabas la casa, era una hipoteca puente, pero te arriesgabas a que si la operación no salía bien o no podías pagar, perdías las dos propiedades. O sea, dabas de aval como tu nueva propiedad y No, la no. que ya tenía. Y yo conozco familias que, bueno, en hecho me estoy acordando de una familia que en ese impasse perdió el piso y perdió la casa. Ostras. Y imagínate, ahí no tenían en cuenta para nada la capacidad de endeudamiento de esa familia. Claro. Porque luego esa familia, pues él y ella se ganaban bien la vida, tenían buenos trabajos, eran asalariados, pero perdió el trabajo. Me parece que los dos perdieron el trabajo y perdieron todo. Claro. Y se quedaron, o sea, cuando era una familia que vivía bien, ostras, pues bueno, pues se arriesgaron, tomaron la decisión incorrecta en aquel momento y lo perdieron absolutamente todo. Y eso luego el banco decía, es problema tuyo, ¿no? Claro. Ya. Ujú. Ostras. Es que lo paras a pensar y Auténticos dramas. Sí que es verdad que luego el que tuvo la suerte, que tenía pareja y tal, y empezó a mirar después de aquello, 2011-2012, que es verdad que luego, la situación luego sociológica y de confianza en tomar pasos, en comprar y tal, era diferente, ¿no? Pero el que tomó decisiones 2011-2012 porque seguía teniendo trabajo bien después de la crisis y se ganaba bien la vida y tal, pues claro, pudo acceder. Bueno, de hecho, en la zona donde yo vivo, las casas pasaron de venderse a más o menos, yo te diría que a un 20% menos de lo que compré yo al cabo de 4 o 5 años. Claro. Y tengo un amigo que ha comprado aquí muy cerca, que claro, yo creo que en 10 años menos paga la misma casa que la pago yo. Claro. Pero es así. Sí. También es verdad que yo vendí una propiedad, un piso, que lo vendí mucho más alto de precio de lo que lo hubiera vendido después. Pero claro. Bueno. No, está claro. Lo que sí sorprende es hacer la comparativa de lo que hemos visto, el anuncio que hemos visto al principio de la comida, de lo que ha subido la comida y en cambio los pisos están al mismo precio en ese caso. Sí que se ha visto un repunte porque seguramente si coges la estadística en el 2011 y los pisos a lo mejor han subido a la par que lo que ha subido la comida, pero que viéndolo así sí que nos damos cuenta que en ese momento sí que había una burbuja, había algo que se estaba haciendo mal. Y con esto, ¿dónde quiero llegar? Que a día de hoy, por mucho que se hable de la burbuja, de que los precios están muy caros, lo que sea, lo repetimos siempre, no es porque estemos en el sector, sino que lo llevamos diciendo desde enero y lo decimos nosotros y todo el mundo que se dedica aquí. No van a bajar los precios un 20% o un 30%, al contrario, van a seguir subiendo. Claro, ¿por qué no? Porque es que un problema de oferta. Claro, los precios no van a bajar, lo mismo que no bajarán los precios del carro de la compra, no bajarán los precios, eso es así. Y en cambio los salarios no han subido lo que deberían de haber subido. Y eso es otra de las quejas, pero es que la situación es la que es. De hecho, si echas la vista atrás esto lo escuchaba en un podcast, no recuerdo ahora cuál era, creo que era de Víctor. Si echamos la vista atrás después de que petase todo, 2011-2012, lo que se dice es que la carga que soporta la familia, ¿vale? A nivel hipotecario, es la misma en 2011 que ahora. Ojo, hablando siempre hipoteca fija o cuando se firmaba al día la hipoteca, ¿vale? La carga es la misma. El único problema que hay a día de hoy es el ahorro inicial que tienes que hacer. Claro. Y el problema más grande viene ahí que el ahorro inicial está compuesto de una gran parte del ITP. Que el ITP es un peso muy grande, es un 10%. ¿Y por qué es grande? O sea, a la familia le da igual a día de hoy tener que pagar por un piso que antes pagaba 150, tener que pagar 250. Porque a nivel hipotecario, la cuota de la hipoteca le va a suponer la misma. Porque el 35% nunca va a pasar ese 35%, porque el banco no te lo va a dar. Entonces, simplemente, pues a lo mejor no puede acceder a uno de 250 y tiene que acceder a uno de 200. Entonces, el problema donde quiero llegar es en ese ITP, porque los bancos ya están dando facilidades para dar el 90%. Es más, en el caso del otro día, de la chica que compró Serelia, que compró un piso que tenemos a la venta, la tasación no daba lo que tenía que dar y aún así el banco le dio. O sea, yo ahora estoy viendo que los bancos, también por las facilidades que me han dado a mí para darme un 90, creo que están viendo la situación, están viendo que los jóvenes
no pueden dar un 20% de entrada, así que les financian el 90%. Y al final cogen de base sobre todo eso, Y te la adaptas. capacidad de endeudamiento de esa persona. Y les da igual, porque claro, sabe que lo va a poder pagar. Exacto. No se van a pillar los dedos, ¿por qué? Porque ya tiene esa estabilidad. También es verdad que luego, mientras más datos históricos tengas y que puedas demostrar, Evidentemente. mucho más fácil, porque el departamento de riesgo lo tiene en cuenta. Claro, estamos hablando de una persona que llevaba ya varios años pagando un alquiler superior a la cuota que va a pagar de hipoteca, con lo cual ya podía demostrarlo fehacientemente con documentalmente, que llevaba muchos años pagando un alquiler, ya te digo, con una cuota superior a lo que va a pagar de hipoteca. Entonces, claro, eso también lo tienen en cuenta, ¿no? Eso es. Y eso al final lo está viendo el banco, está reaccionando también, incluso el Estado, aunque lo haga muy mal siempre, está intentando sacarlo del abalico. Entonces, para reducir eso. ¿Por qué? Porque se sabe que es la única forma. Y es como muy difícil que te pille los dedos, que sí, que luego te pueden despedir, todo lo que tú quieras, pero es un porcentaje muy mínimo. Claro. Entonces, ¿dónde voy? En el siguiente podcast vamos a hablar de esto. Vamos a hacer una comparación, vamos a hacer un especial, no se subirá dentro de aquí un mes, se va a subir dentro de 2 semanas. Vamos a hacer un especial comparando los impuestos que pagamos aquí en España con lo que se paga en otros países, lo que están haciendo otros países. Tú lo que quieres es cabrear a la gente. No, pero dar opiniones. Porque es que al final, antes de entrar, sabemos que es que todo el mundo va a acabar cabreado con Puede este ser. tema. Y el primero yo, pero bueno. Pues tú eres el que más. Entonces vamos a hacer esta comparativa y vamos a ver, porque todo el mundo se está adaptando a la situación actual, incluso el banco, el Estado dando ayudas, pero lo que no se baja es el famoso ITP. Y aquí cerramos el podcast de hoy. Venga. Espero que os haya gustado. Bueno, yo creo que hacerse un poco la idea de dónde venimos y a dónde vamos, pues bueno, pues nunca está mal, ¿no? Poder comparar. Yo creo que ha estado entretenido porque es algo, a lo mejor no tan técnico, algo más de agosto, Exacto. de decir, Más estoy light. en vacaciones Ajá. y hemos visto la comparativa, nos hemos enterado de lo que está pasando a día de hoy y como siempre, Yo decir eso, que si alguien recuerda, claro, estamos hablando que han pasado muchísimos años, ¿no? Si alguien estaba en esa misma situación Mucha sobre gente habrá aquellos comparado. años, me gustaría que alguien comentara, pues, si su caso, si fue después del 2008, 2009, 2010, 2011. ¿qué edad tienes? ¿Era? Eh, 47. Yo tengo ahora 47 años. 47. ¿vale? Tenemos audiencia de la mayoría de audiencias de entre 35 y 55. Está ahí condensado. O sea, habrá gente que le ha Claro, pasado pues esto. que en su momento cuando compraron, si vivieron un poco la misma situación que viví yo, ¿no? O si lo vivieron diferente y bueno, que nos comenten y Y los que están y el comprando que- a día de hoy, Exacto. ¿cómo está haciendo? Y el que tenga ganas de venir al podcast y sentarse venga a con contarlo. nosotros, yo invito a todo el mundo a que venga y que lo cuente. Eso es. Así que nada, like, subscribe y nos vemos en el siguiente. Hasta Chao, el chao. próximo.